11. Ok, antes de comenzar, recordarles, bueno, sí, que la fecha del examen, bueno, ahí está, ahí ya Melania nos pregunta sobre el examen. Sí, lo primero es decirles que por favor, si no han votado, que voten. Les voy a compartir para que vean cómo va la votación. Eh, Votación, fecha del primer parcial, aquí está. Entonces, si no han votado, por favor, voten. Yo creo que ya la mayoría tuvo que haber votado porque dice que hay 57 respuestas y yo espero más o menos 62 respuestas porque son los que entregaron la tarea 5, no, 62 personas. Entonces, esperaría 62 respuestas y si ustedes observan, porque dice que son tantas, 32, bueno, 37 más 50, ¿cuántos son? 57 más 32 sería 61, 81, 81, sí, porque yo no voto. Ok, entonces, bueno, vean, la columna grande es la que no han contestado, pero la columna que tiene más votos es la columna del sábado 29 de mayo a la 1, con 16 para el sábado a las 8. Entonces, digamos que combinadas, eh, definitivamente va ganando que sea el sábado 29 de mayo. Y por democracia, pues quedaría a la 1 p.m., ¿verdad? Si no me equivoco, lo que falta son 5 personas de votar. Entonces, vea que con 5 personas realmente los datos no van a cambiar considerablemente, ¿no? No, lo más que posiblemente lo que sea que suba la columna, alguna de esas dos columnas va a subir, lo más probable, ¿verdad? Y por lo tanto, pues sí, el examen, sí, creo que ya está determinado que sería el sábado 29 de mayo a la 1 p.m. Yo les voy a mandar un correo o un mensaje o algo les voy a mandar haciéndolo oficial, ¿verdad? Haciendo oficial la elección, el cambio de fecha. Pero sí, ¿verdad? Creo que casi sería imposible que cambie eso, dado que queda muy poca gente por votar. Creo que son 5 personas que faltan de votar. No sé si tienen alguna otra pregunta. También recordarles, ¿verdad? Que la tarea 6 es para este domingo. Son 4 preguntas o 5, no recuerdo muy bien la cantidad, sobre lo que estamos estudiando, ¿verdad? Que son series de potencias, series de Taylor. Bueno, básicamente eso. Ok, entonces hoy vamos a terminar la materia que entraría en el parcial. El primer parcial entraría hasta lo que vemos hoy, que es un poquito más de lo mismo, pero hoy es tal vez como para terminar, ya redondear un poco los contenidos acerca de las series de Taylor. Entonces vamos a tener yo preparé una presentación, ¿verdad? Como siempre, de Beaver para hablar sobre eh, hablar sobre polinomios de Taylor, series de Taylor, y es una presentación corta, pensada también para que quede tal vez un poco de tiempo al final de la clase, por si ustedes quieren tal vez resolver algún ejercicio, hablar de ver algún problema, etcétera. Entonces, les voy a compartir la presentación, que siempre se me pierde. Vamos a ver qué la hice. Ahí cerré la aplicación. Denme un segundo. Taylor, aquí está. Ok, entonces voy a compartir esto. Polinomios de Taylor, segunda parte. Ver en pantalla grande. Perfecto, entonces vamos a terminar el capítulo de serie de Taylor, básicamente repasando algunos de los conceptos que hemos venido hablando hasta el momento y ver algunas aplicaciones. En realidad los polinomios, ¿verdad? La serie de Taylor tienen muchísimas aplicaciones. Ya vimos, ¿verdad? Que aproximar por polinomios pues es muy útil. Pues los polinomios son mucho más fáciles de manejar que en general una función cualquiera, y las aplicaciones son muchísimas, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, no sé si ustedes llevan el curso de ecuaciones diferenciales, pero expresar una función como una serie nos permite en muchos casos
resolver ecuaciones diferenciales que no se adaptan, por decirlo de alguna forma, a los métodos tradicionales de resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces, las implicaciones son muchísimas. Bueno, nosotros hemos visto algunas, unas cuantas, pero son muchísimas. Entonces, tal vez recordando lo que hemos dicho hasta el momento, para casi toda función, ¿verdad? Si usted agarra su función favorita, f de x, llámela el seno, el coseno, la tangente, el logaritmo, la raíz, ¿verdad? Entonces usted agarra su función favorita y usted con esa función f, usted cocina esta receta. Usted genera esta serie de potencias, está asociada claramente a la función f, pero lo sorprendente, tal vez lo mágico, digámoslo así, es que esta serie, que sí, está bien, tiene relación con la función f de x. Usted la cocinó utilizando estos valores de las derivadas, pero lo sorprendente es que esta serie converge al valor original de la función que usted empezó. Entonces, este teorema, este resultado acerca de esta serie nos dice que si usted empieza con cualquier, bueno, no con cualquier, pero casi toda, ¿verdad? Aquí no vamos a entrar mucho en detalles de cuándo sí y cuándo no. La respuesta es, ¿verdad? Perdón, casi que siempre. Si usted empieza con su función favorita, la exponencial, el seno, el coseno, y cocina, utilizando esta receta, esta serie de potencias, pues con lo que va a terminar al final del día va a ser con la función original con la que usted empezó. No, tal vez no para toda X, pero al menos para algún vecindario del centro. Entonces, recordemos que para una serie de potencias, escrita de esta manera, cuando usted evalúa en X igual a C, pues todas estas potencias serían C menos C, se convierten en cero y por lo tanto desaparece desaparece este factor de la suma y en realidad ya ni siquiera me quedaría una serie, ¿verdad? Cada uno de estos factores vale 0, vale 0, vale 0, cuando yo evalúo en x igual a c, y por lo tanto cualquier serie de potencias siempre converge en su centro, siempre está definida en x igual a c, donde c es el valor que utilicé para hacer esta serie de potencias. Entonces, si usted agarra su función favorita y escribe esta receta, pues esta receta al menos va a tener sentido cuando x valga c. Y bueno, en la práctica lo que vamos a tener es un vecindario de convergencia, ¿verdad? Alrededor de x igual a c nos podemos mover un poquito para la derecha y un poquito para la izquierda sin perder la convergencia en ese punto. Entonces, esto es lo que nos dice el teorema de Taylor, que la serie asociada a una función f converge a la función que le dio vida, ¿verdad? La función que usted utilizó para construir esta serie converge precisamente a el valor de f en x. Entonces, es un resultado bastante interesante, ¿verdad? Y lo que nos dice, ¿verdad? La forma en que lo podemos utilizar en la vida real es que, recuerden, de nuevo, ¿verdad? Que cuando decimos que f de x es el valor de convergencia de esta serie, ¿verdad? F de x, no sé si estoy diciendo dentro de la pantalla. Cuando decimos que esto es igual a f de x, pues lo que estamos diciendo es que f de x se escribe como un límite. ¿Como un límite de qué? Como un límite de polinomios. Entonces, en la práctica, lo que vamos a utilizar es eso, ¿verdad? Que una función dada, casi todas, la podemos aproximar mediante polinomios. ¿Cuáles polinomios? Bueno, los polinomios que obtenemos al cortar, por ejemplo, la suma en cierto punto. Entonces, si yo corto esta serie en 3 términos, obtengo un polinomio cuadrático que aproxima al valor de la función cerca del centro. Entonces, esa es la aplicación que vamos a hacer de los polinomios de Taylor. Y bueno, ya durante estas casi que 2 semanas que hemos estado hablando sobre polinomios de Taylor, hemos visto varios ejemplos de desarrollos o desarrollos de funciones en series de potencias. Tal vez el primer ejemplo es tal vez el que vimos desde el puro principio, es el desarrollo de la serie geométrica. Entonces, esta función, los valores de esta función en este intervalo, se puede expresar como una serie de potencias, en este caso centrada en C
igual a 0, ¿no? Entonces, de nuevo, esta función f de x, si usted agarra la receta y calcula la serie asociada, vamos a obtener una serie de esta forma, una serie geométrica, y la igualdad entre esas dos, pues es para los x, cuyo valor absoluto es menor que 1. Entonces, para todos estos x, yo puedo aproximar los valores de esta función mediante polinomios. Por ejemplo, este polinomio de grado 3 aproxima el valor de esa función en un punto x entre menos 1 y 1. Bueno, así hemos visto otros ejemplos, ¿verdad? Que es como aquí estoy haciendo como una lista de las series de Taylor que, digamos, son conocidas por nosotros, ¿verdad? Nosotros conocemos ya varias series de Taylor, que las hemos encontrado de una u otra manera, ¿verdad? Y bueno, entonces estos son como los 5 ejemplos básicos, ¿verdad? Que hemos encontrado hasta el momento. Si ustedes escogen una función cualquiera, pues uno podría decir cuál es su desarrollo de Taylor, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para ampliar esta lista? ¿Verdad? Porque esta lista no está completa, ¿verdad? Esta lista no incluye, por ejemplo, no sé, a la función raíz de x, ¿verdad? Entonces, si yo agarro mi función favorita, digamos la función raíz de x, a mí me gustaría escribir una serie que coincida en cierto intervalo con los valores de la función raíz de x. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ustedes escogen su función favorita que no está en la lista, ¿verdad? Aquí no está la función tangente, la función tangente no está en esta lista. Y por lo tanto, tal vez a mí me gustaría conocer cuál es el desarrollo en serie de Taylor de la función tangente. Entonces, ¿cómo hago para completar esta lista para mis funciones favoritas? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de una función que no está en esta lista. Entonces, vamos a construir el desarrollo de Taylor, la serie de Taylor asociada a esta función. Entonces, 1 más x elevado a la alfa, donde alfa puede ser aquí cualquier número real. En particular, vea que, por ejemplo, si tomo alfa igual 1/2, pues obtendríamos el desarrollo de Taylor de la función raíz de x. Bueno, 1 más raíz de 1 más x. Pero en general, ¿verdad? Para raíces, ¿verdad? Las raíces son exponentes fraccionarios. Podemos utilizar este desarrollo de Taylor para encontrar, bueno, esta función, para encontrar el desarrollo de Taylor de una raíz. Entonces, veamos cómo encontramos la serie de Taylor asociada a esta función. ¿Y cuál es la receta? La receta me dice, para encontrar la serie de Taylor de cualquier función, lo que ocupamos encontrar son los coeficientes, las constantes que van a estar multiplicando a las potencias de x. X a la 1, x a la 2, x a la 3, etc. Entonces, la receta nos dice perfectamente cómo se encuentra la serie de Taylor para cualquier función. Entonces, lo que vamos a hacer es construir estos números utilizando la función f de x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular el valor de f en 0, el valor de su derivada en 0, el valor de su segunda derivada en 0, y así sucesivamente. Entonces, aquí yo hice los cálculos, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo con la función f de x, ocupo calcular cuando n vale 0, me quedaría la derivada ceroésima. La derivada ceroésima, por definición, es no derivar. Entonces, sería simplemente la función. Entonces, la función en 0 vale 1. Entonces, el término constante para el desarrollo de Taylor de esta función sería 1. Ahora, derivo. Entonces, calculo el valor de su derivada. Aplico la regla de las potencias. Entonces, el exponente baja a multiplicar. Me quedaría este alfa que está acá. Ay, ¿qué se me hizo? Ese alfa que está acá. Y le resto 1 al exponente. Y ahora yo ocupo evaluar esa función en 0. Note que en 0, este paréntesis vale 1. Por lo tanto, 1 elevado a la cualquier cosa da 1. Y por lo tanto, el valor de f' en 0, es decir, la pendiente de la recta tangente, sería alfa. ¿Okay? Entonces, note que yo siempre puedo evaluar, a pesar de que no conozco los valores de esta función para x distintos del centro. En el centro, cuando x vale 0, yo conozco los valores de f.
y también de sus derivadas. Entonces, en cero todo vale 1. Similarmente, ¿verdad? Entonces, para calcular el segundo coeficiente, lo que acompañaría a la x al cuadrado, pues entonces tengo que derivar 2 veces, calcular cuánto es f segunda, y bueno, ya conozco cuánto es f', entonces derivando, vuelvo a aplicar la ley de exponentes, el exponente baja, note que el exponente ahora se multiplicaría por el anterior, y resto 1 al exponente. Y de nuevo, cuando evalúo en 0, pues 1 elevado a la cualquier cosa sigue siendo 1, y por lo tanto el valor de la segunda derivada en 0 es el producto de alfa por alfa menos 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? No voy a hacer todos los casos, ya ustedes van viendo qué es lo que está pasando. Si yo derivo, por ejemplo, una vez más, y calculo cuánto es la tercera derivada evaluada en 0, ¿cuánto sería? Sin hacer el cálculo de la derivada, simplemente díganme en cuánto valdría la derivada evaluada en 0. Alfa por alfa menos 1 por alfa menos 2. Correcto, ¿verdad? Cada vez que yo derivo, baja el exponente y ese exponente se multiplica por lo que ya tenía. Cuando evalúo en 0, pues esto desaparece. Entonces note que la tercera derivada sería lo que ya tenía multiplicado por el exponente que acaba de bajar, que en este caso sería alfa menos 2. Bueno, de hecho, aquí tal vez aquí lo tenía, no puedo hacer aquí, ¿verdad? Si calculo la tercera derivada evaluada en 0, obtendría este factor. Y ahora recuerden que la fórmula para el desarrollo de Taylor es divida ese valor que estamos encontrando entre n factorial. Entonces, tal vez ustedes pueden hacer el caso general, ¿verdad? Cuando usted deriva n veces la función f de x, lo que va a hacer es que cada vez que usted derive, baja el exponente. Entonces, baja el exponente, se multiplican, así, deriva n veces, el último exponente que bajó sería alfa menos n más 1. Entonces, ustedes pueden verificar que esta fórmula es correcta, al menos para los ejemplos que hicimos, ¿verdad? Y no es difícil ver que este es el patrón que obtendríamos al derivar n veces. Y bueno, tengo que dividir todo eso, lo tengo que dividir por n factorial. Entonces, lo que obtendríamos al final del día es esta expresión que está acá. Esto es lo que vale la enésima derivada de la función evaluada en 0 dividido por n factorial. Este n factorial, recuerden que es parte de la fórmula, ¿verdad? Entonces, lo que obtenemos es esta expresión. ¿Qué? Profe, esa fórmula, perdón, perdón, esa fórmula, ¿para qué era? ¿Cuál fórmula? El A sub n. Eso es para encontrar la serie de Taylor asociada a una función, ¿verdad? Entonces también les voy a recordar aquí, ¿verdad? Aquí está. Lo que dice el teorema de Taylor es que si usted calcula esta serie, ¿verdad? Aquí estoy colocando los coeficientes que estamos calculando en este ejemplo en particular, usted lo que obtiene es una serie de potencias cuyo valor de convergencia es igual a f de x. Entonces, en realidad, al final de cuentas, toda esta serie es igual a f de x. Entonces, lo que estamos haciendo en este ejemplo es agarrar una función cualquiera, en este caso es la función 1 más x todo elevado a la alfa, y estamos encontrando, ¿cómo es? X, así, perdón. 1 más x a la alfa, y lo que estamos encontrando es cuánto vale esta serie. Entonces, para encontrar el valor de esta serie, estamos calculando su primer derivada, su segunda derivada, su tercera derivada, y ya con esos 3 ejemplos nos dimos cuenta del patrón que cumplen los numeradores de estos coeficientes. ¿Ven? Entonces, Perfecto, profe, muchas gracias. lo que estamos haciendo ahorita es agarrando una función en particular y calculando estos números. ¿Por qué? Porque esos números son los que me permiten expresar la función f de x como una serie de potencias. Entonces, gracias por las preguntas. Creo que si no estaba claro lo que estamos haciendo, hubiera sido muy confuso. Entonces, ya tenemos una fórmula que me permite encontrar los valores de los coeficientes en el desarrollo de Taylor de esta función. Ahora, esta fracción, no sé si a alguien se le asemeja a algo, no sé si han llevado un curso tal vez de prueba o de estadística, no sé si esa fracción se le parece a algo que hemos ido. ¿Alguien le recuerda algo?
No, no recuerdas nada. Si, por ejemplo, si este alfa que estamos escribiendo acá fuese un número entero, no sé, 10, por ejemplo, ¿qué le quedaría aquí? 10 por 9 por 8. ¿A qué se va apareciendo esto? ¿Verdad? Si Una combinatoria, profe. sí, ¿verdad? Aquí lo que aparece en el numerador es algo que se parece mucho a un factorial como truncado, ¿verdad? Vea que no llegué hasta no llegué hasta 1, ¿verdad? Porque dependiendo de cuánto sea n, pues no llegaría hasta 1, dividido entre n factorial. Bueno, los que han llevado algún curso de estadística o de prueba, pues reconocen en esta expresión algo que es parecido a lo que se llama el coeficiente binomial. Y aquí, simplemente para hacer esa semejanza bastante clara, vamos a llamar, y así me evito tener que escribir esta fracción 5 veces. Vamos a llamar esto el coeficiente binomial, utilizando, ¿verdad? Tal vez ¿cómo se llama? La similitud que tiene con los coeficientes binomiales cuando el exponente es un número entero, un número natural. Independientemente, ¿verdad?, de cómo le llamen, aquí simplemente lo que estoy diciendo entonces es que el desarrollo de Taylor, la serie de Taylor asociada a esta función, ¿quién sería? El valor en el centro, o sea, la constante. Alfa entre 1 factorial, corresponde al valor de la derivada. Alfa por alfa menos 1 entre 2, corresponde entonces al valor de la segunda derivada, dividido entre 2 factorial, recuerden que 2 factorial es parte de la fórmula, etcétera. Ahora yo podría aquí continuar escribiendo los términos en la aproximación, en el desarrollo de Taylor, de esa función, y bueno, introduje ese símbolo simplemente para escribirlo de una manera bastante concisa, ¿verdad? Para no tener que escribir este paréntesis, esta fracción aquí adentro. Entonces, el desarrollo de Taylor de la función 1 más x a la alfa, pues es este que está acá. Entonces, eso me permite encontrar el desarrollo de Taylor de cualquier función calculando los valores de la función, su derivada, su segunda derivada, etcétera, en el centro. En este caso, el centro sería c igual 0, de forma que me quedan potencias de x, ¿verdad? X menos 0 a la n. Ok, entonces esto me permite calcular el desarrollo de Taylor de la función 1 más x a la alfa. Veamos una aplicación. ¿De qué me sirve a mí conocer el desarrollo de Taylor de una función como esta, por ejemplo? Entonces, calculemos el siguiente límite. Entonces, tal vez, antes de utilizar lo que acabamos de desarrollar, ¿verdad?, los polinomios de Taylor, ¿cómo calcularía uno este límite? Así, de primera entrada, ¿qué es lo que uno haría? Y lo primero que uno hace siempre casi, tal vez lo que siempre debería hacer, es evaluar en x, en x igual 0, en este caso. Cuando yo evalúo en x igual a 0, y todas esas raíces son raíces de 1, ¿verdad? La raíz de 1, la raíz cúbica, la raíz quinta y la raíz séptima de 1. De forma que ese límite es 1 menos 1 entre 1 menos 1. O sea, es 0 sobre 0. Y, ¿verdad?, casi que intuitivamente, cuando uno tiene un límite de la forma 0 sobre 0, lo que uno casi que intenta de primero es aplicar la regla del L'Hopital. Ahora, ¿qué pasa si yo aplico la regla del L'Hopital a este ejemplo en particular? Y tendría que derivar todas esas raíces, ¿verdad? La raíz cuadrada, la raíz cúbica, la raíz quinta, la raíz séptima. ¿Qué pasa cuando yo derivo una raíz? ¿Verdad? Cuando yo derivo cualquier raíz, la raíz cuadrada, la derivada de la raíz cuadrada es 1 entre 2 raíz cuadrada de x. O sea que lo que tenía antes en un numerador ahora pasa a un denominador. Entonces tenía la raíz cuadrada, ahora tengo 1 entre la raíz cuadrada. Lo mismo pasa con las demás, ¿verdad? La raíz cúbica me va a quedar 1 entre la raíz cúbica al cuadrado. Entonces, ya que derivar esas raíces, pues realmente no va a simplificar en nada el límite que quiero calcular. Más bien lo va a complicar mucho, ¿verdad? Porque ahora cada raíz
más bien se convirtió en una fracción de una raíz. Bueno, una fracción cuyo denominador es una raíz. Entonces, lejos de simplificarme la vida, la regla L'Hopital me la va a complicar. Entonces, en vez de hacer la regla L'Hopital, vamos a utilizar el desarrollo en serie de potencias de estas funciones. Noten que cada una de esas fracciones corresponde a la función 1 más x elevado al albún alfa. ¿Verdad? Alfa un medio, alfa un tercio, alfa un quinto, alfa un séptimo. Y por lo tanto, lo que podemos hacer es reemplazar la función por su desarrollo en serie de potencias. Note que en particular estoy reemplazando la serie cerca, un límite cerca del centro. Entonces, no hicimos el análisis de dónde es que converge la serie anterior. Sin embargo, estoy haciendo un desarrollo en el centro y por lo tanto garantizo que este paréntesis que está acá es igual a este que está acá, por ejemplo. Entonces, estoy reemplazando la función por su desarrollo o por su serie de potencias que me da la serie de Taylor. Ahora, a partir de aquí, no estoy escribiendo la parte que continúa, digamos, la parte con x al cuadrado, con x al cubo. Sin embargo, lo que yo sé es que estos puntos suspensivos, en el fondo, son potencias de x, donde la menor es x al cuadrado. O sea, dentro de estos puntos suspensivos, que no estoy escribiendo, está x al cuadrado, x al cubo, son potencias de x más grandes que x. Las potencias de x más grandes que x a la 1. Entonces, ¿cuánto vale este límite? Sin hacer casi que nada, ¿cuánto vale ese límite? 1. No, ¿por qué 1? ¿Por qué 1? No mire bien, profe. No es 1. ¿Cuánto es? Y no hay que hacer, pero absolutamente nada. Es más, tal vez hagamos lo que hicimos la vez pasada. ¿Cuánto sería el límite si en realidad fuera, digamos, si en realidad no es, si aquí realmente no es que no lo estoy escribiendo, si realmente no hubiese nada, si aquí, digamos, realmente, si la fórmula fuera esta, ¿qué pasa? ¿Cuánto sería ese límite? 0/0 también. No. De profe, si dijimos que eso era A sobre N, ¿verdad? ¿Cómo sobre N? Sí, bueno, en la fermina anterior hubo como No lo que es era 5 una... medios menos 7 tercios. ¿Cuánto? Perdón. 5 medios menos 7 tercios. 5 medios sobre 7 tercios, ¿no? Menos. Ah, o sea, creo que lo digo mal, pero creo que quería decir lo correcto. O sea, creo que tenía una buena idea. ¿Qué pasa si este fuese el límite? Vea que este 1 se cancela con este 1. Antes yo no podía hacer eso, ¿verdad? Antes yo no podía hacer eso. Alguien puso en el chat. 1/6 sobre 2 sobre 35. Sí, creo que es la respuesta correcta, sí. Ahora que se me perdió el mouse, dame un chance. Aquí está. Ok, vea que aquí en esta expresión que está aquí abajo, yo sí puedo cancelar este 1 con este 1. Antes no, porque este 1 estaba dentro de la raíz, ¿verdad? Este 1 que está acá estaba dentro de la raíz y este 1 que está acá también estaba dentro de la raíz. Entonces yo no los podía cancelar. Note que ahora ya están solitos. Entonces este 1 cancela con este 1. Este 1 cancela con este 1. Y ahora note que lo que me queda tiene como factor común X. Factor común X, factor común X, factor común X y factor común X. Eso quiere decir que yo puedo factorizar una X tanto en el numerador como en el denominador y cancelarlas. Inicialmente el problema es que yo quería sustituir 0, y entonces me quedaba en el denominador 0 y en el denominador 0. Pero ahora yo cancelo esas X
Y lo que me queda sí lo puedo evaluar cuando x vale 0. Voy a borrar otra vez esto. Entonces, ese límite, ¿cuánto valdría? Valdría, lo que quedó después de cancelar las x. 1/2 menos 1/3 sobre 1/5 menos 1/7. Y ya, bueno, uno simplifica y le da lo que le da. En este caso, a mí me dio 35 sobre 12. No sé si está bien, yo creo que sí. 35, no importa, tal vez enfoquémonos en esto, ¿verdad? Que es la respuesta correcta. Ok, entonces vea que eso yo lo hice, básicamente reemplazando la función 1 más x a la alfa por su recta tangente, ¿verdad? Aquí lo que estoy haciendo es reemplazando la función 1 más x elevado a la alfa por su recta tangente, ¿verdad? Su polinomio de Taylor de grado 1. Ahora, usted diría, bueno, pero eso es trampa, ¿verdad? Aquí realmente sí hay otras cosas y ¿por qué yo las puedo ignorar? Bueno, las puedo ignorar porque todas de esas tienen potencia x o más, x al cuadrado o más. De forma que cuando yo hice, ¿verdad? De factorizar una x arriba y una x abajo, todo ese paréntesis sigue siendo multiplicado por x, ¿verdad? Y cuando yo sustituyo x igual 0, pues ese 0 mata a todo lo que está dentro de este paréntesis, todos esos puntos suspensivos. De forma que en realidad, para calcular el límite, es cierto que lo único que aporta al límite es la parte lineal. La parte cuadrática, cúbica, etcétera, todos los x a mayores potencias, pues realmente cuando yo evalúo en x igual a 0, sí van a seguir valiendo 0. Y por lo tanto, realmente yo pude, en el cálculo de este límite, realmente no hay ningún problema en que yo elimine la parte que de todos modos no aporta al valor numérico de ese límite. Entonces, vean que para este ejemplo, reemplazar la función por su recta tangente nos permite calcular de forma sencilla un límite que al menos utilizando la regla del L'Hopital sería sumamente complejo, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de cómo reemplazar una función por su serie de potencias nos permite, en este caso, hacer el cálculo de un límite. ¿No se tiene alguna pregunta? Porque es que no se usan Profe, los... Ah, no, dale, dale. ¿Cómo? Dígame. profe, bueno, yo tenía una pregunta. ¿Por qué es que se dice que aquí la parte de la recta tangente, es que no entendí muy bien esa parte? ¿Verdad? Recuerden que en general el polinomio de Taylor de grado 1 es una función que vale lo mismo que la función. Tal vez voy a intentar hacer un pequeño, no sé si me va a quedar bien. Esta es la función f de x. Esta es la función f de x y voy a intentar hacer con otro color una recta. Entonces, el polinomio de grado 1 de una función cualquiera es una función que vale lo mismo en el punto cuando x vale c y que tiene la misma derivada que la función, es decir, que el polinomio de Taylor de grado 1 de cualquier función f de x es la recta tangente a la función en ese punto. Esta es la recta que pasa por el punto con la misma dirección, es decir, es la recta tangente. Entonces aquí lo que estoy diciendo, ahí por todo, que en este ejemplo, para calcular el límite, dice ahí, para calcular el límite, fue suficiente con reemplazar el polinomio de Taylor por el polinomio con reemplazar la función con el polinomio de Taylor de grado 1. El polinomio de Taylor de grado 1 es una aproximación lineal, es la recta tangente. Yo pude haber hecho una aproximación de grado mayor, ¿verdad? Y escribir que aquí quedaba, bueno, a ver la fórmula, menos 1/4 por x al cuadrado, por no sé cuánto da el grado cúbico, pero a la hora de evaluar en x igual a 0, realmente lo único que aporta es el polinomio de grado 1. Entonces, lo que digo acá es que para calcular el límite de estas funciones, en este caso raíces, fue suficiente con considerar la aproximación de la función 1 más x a la alfa
de grado 1, es decir, su recta tangente. Yo no escribí lo que estaba aquí adentro y no hizo falta, ¿verdad? Dice Emanuel que sin el examen se puede hacer algo así. Claro, ¿verdad? Para eso es que lo estamos aprendiendo, ¿verdad? Para usarlo. Profe, y una pregunta. Sí. La parte, cuando uno dice, digamos, el centro es C igual a 0, eso es como para simplificar el ejercicio, pero digamos, usted puede dar, digamos, un centro, un número X cualquiera, Sí, o ¿verdad? siempre va a ser 0. Yo les podría dar perfectamente cualquier centro. Eso va a cambiar la fórmula, ¿verdad? Eso va a cambiar, volverme aquí un segundo. Eso va a cambiar la fórmula, ¿verdad? Aquí yo hice centro en 0, de forma que lo que le queda es una serie de potencias. Entonces, las potencias son x a la n, ¿verdad? No hay x menos, no sé, el centro a la n. Y eso va a depender, ¿verdad? Por ejemplo, si usted quiere calcular un límite, como en este ejemplo, pues va a depender de a dónde lo va a calcular, ¿verdad? Entonces, aquí en este ejemplo, pues yo estoy considerando un límite cuando x se aproxima a 0. Y por lo tanto, lo más natural sería considerar el desarrollo en serie de potencias alrededor de x igual 0. Porque ahí es donde me aproxima mejor, ¿verdad? Inclusive en el valor x igual 0 valen lo mismo. Entonces, correcto, ¿verdad? Yo podría Entonces, preguntarles por un límite cuando x se aproxima a otro valor y, bueno, si fuese el caso que nos queda 0 sobre 0, podríamos entonces hacer un desarrollo de Taylor alrededor de ese punto, ¿verdad? ok, profe, ya entendí, profe. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Ay. Profe, una pregunta. Digamos, ¿es necesario para usar eso saber cuál es el radio de convergencia de ese polinomio de Taylor, me imagino? Para poder, digamos, ver si ese centro nos funciona para calcular algo, ya sea un límite o no sé. Ok, sí, ¿verdad? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Yo no, por ejemplo, aquí cuando yo hice este cálculo, vean que, bueno, aquí tal vez fue más por vago que por otra cosa, no les dije dónde converge, dónde es que esta igualdad es verdadera. Vean que esta igualdad no puede ser verdadera siempre, por ejemplo, x igual menos 2 me quedaría como la raíz de menos 1, y si la alfa es par, por ejemplo, no sirve. Vea que es cierto, ¿verdad? Sería bueno, cuando usted hace un desarrollo de Taylor, decir dónde es que esa igualdad es verdadera, cuál es el intervalo de convergencia, ¿verdad? Esta serie, dependiendo, ¿verdad?, de quién sea alfa, pues no va a converger para todo x, muy posiblemente. Pero lo que sí es cierto, independientemente de la función f de x, esto es cierto para cualquier función, es que en el centro esta serie converge. Entonces, ¿qué pasa cuando x vale 0? Cuando x vale 0, esto vale 0, esto vale 0, el que sigue vale 0. Todas las potencias de 0 son 0, excepto la primera que no tenía x, ¿verdad? O sea, donde no multipliqué por 0. Entonces, lo que sí es cierto es que toda serie de potencias es convergente en su centro. Y yo estoy calculando, en este ejemplo, estoy calculando la serie de potencias en el centro, la serie de potencias de 1 más x, y la estoy evaluando en su centro. Entonces, tengo garantía de que al menos ahí es válida la aproximación, ¿verdad? La recta tangente es la que yo escribí con, ahí en el centro vale lo mismo. Entonces, sí, ¿verdad? Sería importante, ¿verdad?, cuando ustedes calculan una serie de potencias, saber cuál es su radio de convergencia, ¿verdad? Dónde es que esa función realmente se expresa como una serie de potencias. Sin embargo, para el centro no hay problema de que la serie, por ejemplo, diverja, ¿verdad? Cuando yo evalúo en x igual a 0, realmente lo que está aquí, lo que está oculto, ¿verdad?, estos puntos suspensivos, realmente se convierten en 0. Entonces no tengo problema de tener una fracción divergente entre otra fracción divergente, por ejemplo. Una serie divergente dividida entre otra serie divergente. Porque en realidad, cuando evalúo en x igual a 0, esto que está oculto desaparece de todas formas. No sé si tienen alguna otra pregunta.
Ok, listo, profe. Entonces, digamos, en este caso, digamos, se puede decir que el vecindario donde eso converge puede ser entre -1 y, no sé, 1, digámoslo así, o 0 y 1 es el vecindario donde converge eso. Es muy probable, bueno, aquí si uno analiza, por ejemplo, utilizando el cociente, el criterio de la razón, vea que estos factores se parecen mucho, estos factores se parecen mucho al siguiente, ¿verdad? Cuando con n+1. Pues cuando usted hace el cociente, casi todo se va a cancelar y casi que estoy seguro que el límite, el radio de convergencia es de -1 a 1, o sea, alrededor de 0. Pero no importa, ¿verdad? Aquí, de nuevo, cuando usted se aproxima a 0, realmente toma valores muy cercanos a 0. Y digamos, ¿cómo se llama? En los órdenes de magnitud, cuando hablamos de límites, pues ya distancia 1 es muy grande. Entonces, cuando usted calcula el límite, se está aproximando a 0 y cada vez se está aproximando más. Pero realmente, usted sabe que la igualdad es cierta aquí, usted sabe que la igualdad es cierta aquí, pero para todo X en este intervalo es cierta. Pero de todas formas, usted cuando se aproxima a 0, ya un medio es muy lejos, ¿verdad? Ya un medio no está cerca de 0. Entonces realmente no importa si el radio de convergencia era 1 o era 1/3, ¿verdad? Porque de todas formas usted se está aproximando a 0. Entonces, no importa si el radio de convergencia era de -1/3 a 1/3, porque a la hora de tomar el límite, usted va a estar más cerca que 1/3. Entonces, sí es importante tener claro ese tipo de observación, ¿verdad? Una serie de potencias no es que sea igual para todo X, ¿verdad? Lo más usual es que va a ser igual dentro de cierto margen, pero a la hora, por ejemplo, de calcular un límite, usted se está acercando tanto como usted quiera, entonces va a estar más cerca de lo que podría estar, ¿verdad? Ok, gracias, profe. Ok. Bueno, vamos a ver qué no lo quiero. Profe, Okay, y en ese caso, ¿cómo hace uno para identificar cuando es convergente para todo X? Que yo creo que habíamos visto como un ejemplo. Eso va a depender de los coeficientes, ¿verdad? Eso va a depender de los coeficientes. Y en general, ¿verdad? ¿Cómo hace usted si usted quiere encontrar cuándo o para cuáles X, en este caso, una serie es convergente? Utiliza los criterios que hemos venido estudiando. Para series de potencias, ¿verdad? Como aparece una potencia de n, y bueno, vean que la fórmula básicamente es una fracción donde el numerador siempre es un factorial. Entonces, los criterios más útiles para determinar radios de convergencia, bueno, digamos, ¿dónde converge cualquier serie de potencias? Lo más útil es utilizar el criterio de la razón. Cuando usted aplica el criterio de la razón, ese factorial desaparece. Y cuando aplica el criterio de la raíz desaparece. Entonces, en cualquier caso, los criterios más útiles para determinar convergencia de una serie de potencias son o el de la raíz o el de la raíz. El de la raíz o el de la razón. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Se pregunta, ¿cuándo es que el radio, o sea, cuándo es que el intervalo de convergencia es todos los números reales? Bueno, cuando el límite, cuando usted calcula, por ejemplo, el cociente a sub n+1 entre a sub n, ¿verdad? Vea que este cociente va a tener una x, ¿cierto? Cuando usted calcula este cociente, debería aparecer una x multiplicada por algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted toma el límite, van a ver ejemplos donde esta constante no, esto va a depender de n, no es una constante, es un número que depende de n. Entonces, puede ocurrir que este número, cuando n tiende a infinito, ese número se aproxime a 0. Entonces, si este límite da 0, dado que 0 es menor que 1, eso quiere decir que la serie es convergente
y es convergente independientemente de cuánto sea X. ¿Verdad? Si esta fracción, cuando usted aplica el criterio de la raíz, o el criterio del cociente, cualquiera de los dos, y esto da 0, independientemente de X, quiere decir que la serie de potencias converge para todo X, ¿verdad? Porque si le da 0, y 0 siempre es menor que 1, entonces, en ese caso, usted tendría la convergencia independientemente de quién es X. Eso quiere decir que usted del centro, que en este caso de 0, se puede mover tanto como quiera a la derecha como a la izquierda sin perder la convergencia. Pues en ese caso, la serie de potencias es convergente para todo número X, para todo X en R. Entonces, eso va a ocurrir cuando usted calcule, por ejemplo, el criterio de la razón, el criterio de la raíz, y obtenga un número que siempre es más pequeño que 1. Algo que no depende de quién sea X. Entonces, para cualquier X que usted sustituya acá, va a obtener una serie convergente y su valor de convergencia pues tiene que ser este. Bueno, este. Muchas gracias, profe. ¿Me gustó? Ok, entonces, veamos otro ejemplo de cómo, ¿verdad? Aquí lo que estamos haciendo es cómo hago yo para completar mi lista de series de Taylor. Yo ya sé la de la exponencial, ya sé la del coseno, ya sé la de la tangente, ya acabo de aprender cómo se hace la de 1 más x a la alfa, y cómo continúo yo en este juego de completar la lista para incluir a mi función favorita, ¿verdad? Entonces, en este caso, mi función favorita es la arcotangente, y la arcotangente no estaba en la lista. Entonces, ¿cómo la incluyo? ¿Verdad? ¿Cómo calculo esa serie de potencias? Entonces, uno podría simplemente hacer lo que hicimos anteriormente. ¿Qué fue lo que hicimos? Calculé F, F', F segunda, F tercera, vi un patrón y ese patrón me permitió encontrar la fórmula para el desarrollo de Taylor. Ahora, para hacer ese juego, entonces ocupo calcular la primera derivada de la arcotangente, la segunda derivada de la arcotangente, etc. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es F'? ¿Quién se recuerda cuánto es la derivada de arcotangente? 1 entre 1 más x. No, esa es la derivada del logaritmo. 1 entre 1 más x a la 2. 1 entre... Ay, mira, aquí me sobró igual. Es 1 entre 1 más x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, la primera derivada de la función arcotangente es esta. Y bueno, esa función yo la puedo, ¿verdad? Sin ningún problema, evaluar en su centro, daría 1. Entonces puedo calcular el coeficiente de Taylor, o sea, el coeficiente de la serie de Taylor de grado 1. Si quiero continuar, ¿verdad? La receta que utilizamos en el ejemplo anterior, ocuparía calcular la segunda derivada. Bueno, ya tengo la primera. Yo podría calcular cuánto es la segunda derivada de esa función y después evaluarla cuando x vale 0. Ahora, vea que para calcular la segunda derivada, ocuparía aplicar la regla del cociente. Tengo una función que es un cociente, y para calcular la derivada de esto, entonces ocuparía la regla del cociente. En este caso no es tan difícil. ¿Cuánto varía? Voy a escribirla acá. ¿Cuánto sería? 1 más x al cuadrado, todo al cuadrado, por la derivada de bueno, creo que hay un menos por ahí, ¿verdad? Por la derivada de adentro, que sería 2x, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, para calcular la segunda derivada, pues no es tan problemático. Tengo una fracción, pero en el numerador tengo 1, entonces la puedo derivar fácilmente. Pero ahora, si yo quiero calcular cuánto es la tercera derivada, pues ya no es tan sencillo. Bueno, no es que sea difícil, pero tengo que aplicar la regla del cociente, tengo que aplicar la regla de la cadena, tengo que aplicar, bueno, bastante, tengo que ser cuidadoso. Lo puedo hacer, pero tengo que ser cuidadoso. Y lo que me va a quedar, pues, es una fracción, ahí, ¿verdad? Fea. Y así tengo que continuar, ¿verdad? Entonces ahora tengo que calcular la cuarta derivada, que ahora es la derivada de un cociente
que ya ni siquiera me dio ganas de escribirlo, y así sucesivamente, ¿verdad? Si yo continúo con esa receta para calcular los coeficientes de la serie de Taylor de la función arco tangente, tengo que calcular derivadas que, en el mejor de los casos, las puedo hacer, pero son feas, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Eso no es lo que vamos a hacer para hacer este cálculo, sino que nos vamos a percatar de que la función f', la subderivada, que es esta, es una función de la cual yo conozco su desarrollo de Taylor. ¿Verdad? Yo conozco, yo conozco cómo expresar como una serie de potencias una fracción que se ve así, ¿no es cierto? ¿Esto qué es? Esto es el valor de convergencia de la serie geométrica, ¿no es cierto? Por lo tanto, vea que si yo hago que R sea igual a menos x al cuadrado, esta fracción que está acá no es otra cosa que el valor de convergencia de esta serie geométrica. Es decir, que f' yo la puedo expresar como una serie geométrica. ¿Cuál? Esta que está acá. Esto es una serie geométrica cuyo valor de convergencia es este. Si no lo ve a la derecha, hágalo de derecha a izquierda, ¿verdad? Esta es una serie de potencias geométrica cuyo valor de convergencia es este. Entonces, ¿verdad? Entonces, la función f', yo conozco cuál es el desarrollo de serie de potencias de su derivada. Y yo quiero saber cuál es el desarrollo de serie de potencias de la función original. Entonces, ¿qué es lo que hago? Integro. Entonces, integrando, del lado izquierdo, si yo integro f', obtengo f de x. Y si integro del lado derecho, pues voy a obtener la integral, la integral de la derecha, ¿verdad? La integral de 1 es x, la integral de x cuadrado es x al cubo entre 3, la integral de x a la 4 es x a la 55, etc. Entonces, la integral de una serie de potencias es la serie de potencias de las integrales. Eso no es cierto en general, ¿verdad? Digamos, esto es cierto para series de potencias, ¿verdad? La serie de potencias de una integral, aquí, no sé, con x, con potencias de x, es lo mismo que la integral de la serie de potencias. Esto es cierto únicamente, bueno, no únicamente, pero sí es cierto para serie de potencias. En general, si aquí yo tuviese otro tipo de función que no son potencias, pues no es cierto que yo pueda intercambiar el símbolo de serie, o sea, esto es un límite, recuerden, y la integral también es un límite. Entonces, no es cierto, en general, que yo le pueda dar vuelta, y me quede esto. Sin embargo, para series de potencias, sí. Entonces, integrando término a término y luego sumando, obtenemos el desarrollo de Taylor de la función arco tangente. En este caso, obtendríamos que el desarrollo de Taylor de la arco tangente está dado por esta expresión que está acá. Y vean que no tuve que calcular de uno en uno, ¿verdad? F', F segunda, F tercera, sino que aproveché que F', su primer derivada, es esta serie de potencias. Por lo tanto, integrando, o sea, devolviéndome un paso, obtengo el desarrollo en serie de potencias cuya derivada es esta que está acá. Entonces, esa es una estrategia muy útil para calcular series de potencias de algunas funciones. Si usted conoce el desarrollo de Taylor de su derivada o su segunda derivada, pues integrando puede encontrar el desarrollo de Taylor de la función que le interesa. Profe, una pregunta con eso, digamos, nosotros tenemos, digamos, la derivada, ¿verdad? Derivamos porque no sabemos cuál es el polinomio de Taylor de la función que queremos. Sí.
Entonces, nosotros primero, o sea, derivamos la función, sí, ya que es más fácil derivar arcotangente, digámoslo así, que integrarlo tal vez. Y encontramos, digamos, una serie asociada, a una serie de potencias asociada a la derivada de la función. Ajá. Después, para encontrar, digamos, la serie de potencias a la función original, hay que integrar la serie de potencias que encontramos en la derivada. Sí, correcto. No sé si entendió un toquecito ahí. No, sí, es correcto, ¿verdad? Aquí lo que estoy haciendo es integrando ambos lados. Si usted integra al lado izquierdo, pues obtiene la integral de f', que es f. Y si integra al lado derecho, pues obtiene esto que está acá. Ok, listo, gracias, profe. Ok. Como una observación importante, noten que la convergencia la convergencia de esta serie geométrica, que es esta, es entre x igual a menos 1. O sea, el 1 y el menos 1 no están incluidos en este intervalo. Sin embargo, noten que cuando integro, ustedes pueden hacer el criterio. Bueno, aquí obtienen una serie alternada, que cuando x vale 1 o x vale menos 1, les da convergente. Y por lo tanto, noten que ahora la serie de potencias para la función arcotangente es esta y es convergente en ese intervalo. Entonces, de alguna forma, cuando usted integró, ganó dos valores extra, el extremo izquierdo y el extremo derecho. Entonces, ese es un ejemplo donde la convergencia de la función y su derivada, vea que puede ser distinta, ¿verdad? Puede ser distinta en los extremos de del intervalo. Ok. Y bueno, tal vez para aprovechar que acabamos de hacer este cálculo, note que, por ejemplo, dado que la serie para la función arcotangente es convergente cuando x vale 1, veamos qué información podemos obtener evaluando en x igual a 1. Si usted evalúa esta igualdad en un valor de convergencia, por ejemplo, x igual a 1, obtendría esta expresión, ¿verdad? 1 menos 1/3 más 1/5 menos 1/7. Entonces, del lado izquierdo le va a quedar la suma alternada de los recíprocos de los impares, 1 menos 1/3, etc. Y del lado derecho, bueno, que aquí le di vuelta, quedaría arcotangente de 1. ¿Cuánto es la arcotangente de 1? O si quieren lo responden al revés. ¿El tangente de qué es 1? La función arcotangente es la inversa de la función tangente. Entonces, ¿tangente de qué ángulo es 1? Tangente es seno sobre coseno. Entonces, ¿qué ángulo tiene seno y coseno iguales? Si yo contengo un rectángulo, 180 o... ¿Perdón? El de 180, el que está en el eje X, ¿o no? No, el seno vale, seno de pi es 0 y coseno es menos 1. O sea, la tangente sería 0, no sería 1. Digamos, para que el seno y el coseno valgan lo mismo, quiere decir que los lados opuestos adyacentes valen lo mismo, ¿no es cierto? Porque la hipotenusa la comparten. Entonces, para que el seno y el coseno valgan lo mismo, los catetos opuestos y adyacentes tienen que ser del mismo tamaño. Entonces, ¿qué ángulo tendríamos acá? De nuevo, si los catetos opuestos y adyacentes son el mismo, los ángulos también son el mismo. Entonces, ¿qué ángulo sería el que me da tangente igual a 1? 45. 45, profe. Sí, 45, correcto. 45 grados, ¿verdad? 45 grados, pues no es un número real, entonces no podríamos poner aquí 45 grados, ¿verdad? La respuesta es pi cuartos, ¿verdad? Pi cuartos es el ángulo
cuyo tangente es 1. Y otro ejemplo, que tal vez nada más lo pongo aquí como para curiosidad. Por ejemplo, aquí agarré un X dentro de este intervalo. Dentro de este intervalo está... Ah, no, de hecho, este momento. Raíz de 3 es más grande, ¿no es cierto? Raíz de 3 es más grande que 1. Entonces, aquí cometí un pequeño error. Aquí cometí un pequeño error que, bueno, aprovechemos que lo cometí y saquemos el provecho. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo agarré este número y lo reemplacé acá y lo reemplacé acá. Pues, supuestamente, ¿verdad? Yo no fui cuidadoso y dije que raíz de 3, pensé en algún momento que era más pequeño que 1 y por lo tanto, al evaluar en ambas funciones, ¿verdad? El lado derecho y el lado izquierdo, deberíamos de obtener una igualdad. Y entonces yo estoy afirmando esto que está acá. Sin embargo, me acaba de percatar, ¿verdad?, que raíz de 3 es más grande que 1. Es decir, que no está en el intervalo de convergencia. Es decir, que esta serie que yo estoy escribiendo del lado derecho, en realidad da infinito. Bueno, infinito o menos infinito, alguna de las dos. Divergen, no sé, divergen. Y por lo tanto, no podría ser igual a el valor de la arco tangente en 1. Entonces, aquí tal vez, bueno, disculpen por este error, hasta ahorita me di cuenta, ¿verdad? Ayer di la clase y no me percaté de ese error. Quedémonos entonces con el primero. Uno puede encontrar, recuerde que la función arcotangente es una función que está definida para todo X, ¿no es cierto? Bueno, para todo X no. ¿Dónde es que no está definida la función arcotangente? ¿Para cuál es X la función arcotangente no está definida? Para los valores en donde X, donde tangente no está definida. Tangente es seno sobre coseno. O sea, cuando el coseno valga 0. El coseno vale 0 en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. Es decir, esta función, en realidad, yo la puedo definir para cualquier X, donde X no sea un múltiplo impar de pi medios. Y por lo tanto, uno debería poder encontrar un desarrollo de Taylor para la función arcotangente para cualquier X que no sea S, ¿verdad? Que no sea un múltiplo de pi medios. Y se puede, ¿verdad? Si ustedes, tal vez ahora lo buscamos en Wikipedia para que ustedes vean, la función arcotangente tiene desarrollo de Taylor para X fuera de este intervalo, solo que la función arcotangente se define distinto para esos X, ¿verdad? Porque hay que garantizar que la función tangente sea biyectiva. Ok, entonces tal vez ignoremos este ejemplo porque tiene un pequeño error, dado que escogí un número fuera del intervalo de convergencia. Si hubiera hecho esto con 1 entre raíz de 3, sí lo podemos hacer, ¿verdad? Tal vez ahora lo corrijo y pongo 1 entre raíz de 3 y pongo el valor de convergencia para ese ejemplo. Profe, una pregunta, digamos, entonces, aprovechando de eso, digamos, para cualquier X que esté dentro del intervalo de convergencia, esta igualdad va a ser verdadera. Sí, correcto. Ok, gracias. Sí. Ok, bueno, y para terminar, por lo menos para terminar estas dos líneas que faltan, otro uso, otra aplicación que tienen los polinomios o las series de Taylor es el cálculo de integrales. Entonces, si yo quisiera calcular esta integral que está acá, la integral de 0 hasta 1, de e a la menos x cuadrado, ¿qué es lo que uno haría en general? Uno lo que hace es calcular la primitiva y evaluar en los límites de integración. Sin embargo, esta función e a la menos x cuadrado no tiene primitiva. Bueno, no tiene primitiva en términos de funciones elementales. Yo no puedo calcular y decir la integral de e a la menos x cuadrado es e a la menos x cuadrado dividido entre el logaritmo de x por raíz de x. No, no hay ninguna fórmula que yo pueda escribir en donde obtenga una función cuya derivada sea e a la menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer para calcular este tipo de integral
donde el teorema fundamental del cálculo básicamente no es útil. Es aproximar, bueno, o reemplazar, en este caso reemplazar la función que yo quiero integrar por su serie de potencias, por su serie de Taylor. Entonces, utilizando la serie de Taylor de la función e a la x, aquí lo que estoy reemplazando es x por menos x cuadrado, obtenemos esta serie de potencias. ¿Okay? Entonces me queda una serie de potencias que es, ¿verdad?, el desarrollo de Taylor de la función e a la menos x al cuadrado, y yo lo que quiero es calcular la integral de esta función. Bueno, la integral de esta función, entonces, es la misma que la integral de la serie de potencias que la definen. Y bueno, ya yo comenté que para series de potencias, yo le puedo dar vuelta a estos dos símbolos, ¿verdad? El símbolo de la integral y el símbolo de la serie. Es decir, que la integral de una serie es la serie de las integrales. Esto es cierto, repito, para series de potencias. Si aquí adentro hubiese otra cosa que no son series de potencias, pues muy posiblemente no pueda hacer este intercambio. Entonces, la integral de una serie de potencias es la serie de potencias de las integrales. Y note que yo ahora cada uno de esos términos sí los puedo integrar, ¿verdad? Sin ningún problema. Yo puedo integrar cualquier polinomio. En este caso, integrar cualquier potencia de x. Y entonces me quedaría la serie de potencias de estas integrales, y estas integrales se calculan sin ninguna dificultad utilizando la fórmula para la integral de una potencia, ¿verdad? Sumo 1 y divido entre el exponente. Entonces, la integral de esta función, que a priori, ¿verdad?, no la puedo expresar como una función elemental, es esta serie de potencias. Entonces, si yo quiero evaluar ahora los límites de integración, cuando x vale 0 y cuando x vale 1, pues noten que cuando x vale 0, todas esas potencias desaparecen. Entonces me quedaría únicamente lo que vale la función, esta serie de potencias en 1. Es decir, que la integral que yo quería calcular de 0 hasta 1 es no es otra cosa que la serie dada por esta fórmula. Entonces, la integral de 0 hasta 1 de la función e a la menos x al cuadrado, yo la puedo aproximar por esta suma infinita, por esta serie. Y aquí yo puse cuánto valía. Entonces, otro uso que tienen las series de Taylor es calcular integrales que no tienen primitiva, por ejemplo, ¿verdad? O tal vez tengan primitiva, pero yo no la sé calcular, ¿verdad? Alguien preguntó que ¿cuál es la integral de la arcotangente? Es una buena pregunta. La conozco, bueno, arcotangente, ¿verdad? Una cosa es que no tenga y otra cosa es que yo no sepa integrar. Entonces yo podría, por ejemplo, calcular la integral de la arcotangente aún si no sé cómo calcular, vamos, aún si no se me ocurre cómo hacerlo, yo podría reemplazar la arcotangente por la serie de potencias que encontramos en el ejemplo anterior. Y ya vea que esto es un ejemplo mucho más sencillo de hacer. Yo simplemente saco la serie y calculo la integral de lo que encontramos en el ejemplo anterior. Entonces, vea que aún si se puede, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no se pueda, pero aún si yo no conozco la técnica apropiada para calcular la arcotangente por parte, sustitución, no sé, aún si yo no sé cómo se calcula esta integral, pues yo sí sé cómo se calcula esta otra. Entonces, es una estrategia para el cálculo de primitivas, cálculo de integrales. Bueno, y ahora sí, para terminar, una pequeña observación. Esta integral impropia, a pesar de que vimos que, que vamos, el ejemplo anterior lo hicimos entre 0 y 1, pues no podíamos calcular el valor, no podemos calcular la primitiva. Este número, que es el área o la curva de la función e a la menos x al cuadrado, sí se puede calcular. No sé si alguien sabe, ya lo puse. ¿Alguien sabe cuánto da?
Tal vez si están llevando o llevaron un curso de probabilidad, la función e a la menos x al cuadrado, su gráfica, es esta, ¿verdad? Es algo así. En 0 vale 1 y es simétrica, ¿verdad? Respecto al origen. Y lo que estoy haciendo es pintando por debajo el área de la curva. ¿Alguien sabe cuánto es el área de esta curva? 1. No es 1, es raíz de pi. Tal vez más adelante veamos por qué es raíz de pi. Esto es lo que se llama una curva gaussiana, ¿verdad? O la campana de Gauss. Entonces, esta función e a la menos x al cuadrado, ¿verdad? Para aquellos que están estudiando probabilidad, aparece, ¿verdad? Como una medida de probabilidad. Entonces, por ejemplo, es usual encontrar en la literatura algo como esto, que dice que la integral, es decir, el área entre 0 y x, nosotros hicimos el ejemplo de 0 y 1, que el área bajo la curva pintada por la campana de Gauss, delimitada por la campana de Gauss, es esto que está acá. Bueno, yo les dije que esta función no tiene antiderivada, no tiene primitiva, y aquí básicamente estoy diciendo cuál es la antiderivada, y eso es como hacer trampa. La pregunta es, ¿qué significa este ERF que está acá? Entonces, la función ERF, que tal vez ustedes la hayan visto, no es otra cosa que esta serie de potencias que encontramos en el ejemplo anterior. Entonces, es muy usual, ¿verdad? Si ustedes tal vez utilizan algún software como Wolfram Alpha o algo así, que algunas integrales, cuando usted le pregunta a Wolfram Alpha que cuánto es la integral de esta función, por ejemplo, le devuelve una respuesta que usualmente es incomprensible. ¿Qué significa ese ERF? Bueno, ese ERF, por definición, es esta integral. Esta constante que no apareció, ¿verdad? En el ejemplo anterior, se debe a una normalización precisamente para que la integral, la probabilidad de una variable gaussiana sea 1, ¿verdad? La probabilidad del espacio sea 1. Entonces, esto es una normalización de forma que la probabilidad del espacio sea 1, ¿verdad? Como cualquier medida de probabilidad. Entonces, ese es otro uso, ¿verdad? Otra aplicación en la vida real de las series de potencias. Por ejemplo, calcular cuánto es la probabilidad de que cierto evento ocurra en cierto tiempo, ¿verdad? Antes que x, la probabilidad, si esa variable tiene distribución gaussiana, pues va a estar dada por una función ERF, que usualmente uno no conoce, pero en realidad esa función ERF está dada por cierta serie de potencias. Entonces, eso era lo que yo quería comentarles hoy. Vamos para dejar de compartir esto aquí. Eso es lo que yo quería compartirles hoy. De hecho, bueno, ayer también lo hice, entonces quiero hacerlo hoy también. Si ustedes, por ejemplo, se meten en Wolfram Alpha, voy a... Aquí, ¿no? Wolfram Alpha. Y les pide que les den cuál es la integral, para que veamos que no es mentira lo que les estoy diciendo. Si ustedes quieren preguntar, por ejemplo, cuál es la integral de 0 a x de la función e a la menos t al cuadrado, que fue el ejemplo que yo les puse ahorita, vean que la respuesta que me va a dar, usualmente uno no la puede interpretar. ¿Verdad que está, verdad? ¿Qué diantres significa esto, verdad? Yo le estoy preguntando que me ayude a Wolfram Alpha y sale con esta pendejada, ¿verdad? ¿Qué es ERF? Bueno, ERF es esa serie de potencias que acabamos de estudiar, ¿verdad? Por ejemplo, creo que aquí abajo... Ay, no está. ¿Cómo está? Bueno, entonces preguntémosle directamente qué es ERF, ¿verdad? ¿Qué es ERF de X? Y bueno, aquí me hace un gráfico. En alguna parte yo vi que estaba aquí, ¿verdad? Vean que aquí me dice que ERF es esta serie de potencias. Y esta serie que está acá en el numerador
es precisamente lo que nosotros calculamos hace un segundo, que era la integral de la serie de e a la menos x al cuadrado. Entonces, muchas veces uno obtiene respuestas un poco extrañas, ¿verdad? Cuando le pregunta a Wolfram Alpha algunas cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la integral de 1 entre el logaritmo es una de esas. Entonces, si usted quiere integrar, usted quiere calcular cuánto es la integral de 1 entre logaritmo de x, y bueno, usted intenta cambios de variable, cambio de sustitución, por partes, y nada le sirve. Y usted llega y dice, bueno, voy a preguntarle a Wolfram Alpha cuánto es la integral de 1 sobre el logaritmo. Tal vez, viendo la respuesta, tal vez sepa qué método aplicar. Y llega usted y le dice semejante, ¿verdad? Le dice que la respuesta es LI. ¿Cómo que LIX? ¿Qué diantres es LIX? No me sirvió de nada. Si usted le pregunta, entonces, ¿verdad? Usted dice, ¿qué diantres es LI de X? Pues se da cuenta, vamos a ver dónde está. Está pensando ahí un poco. LIX. ¿Sí? Complicado. Ahí está. Entonces usted le pregunta, ¿qué es LIX? ¿De qué me sirve esa respuesta que usted me acaba de dar? Y bueno, tal vez aquí le da una respuesta parcial. La función LIX es aquella cuya derivada es 1 entre el logaritmo, ¿verdad? Claramente, lo que yo estaba buscando era la integral del logaritmo, y la integral de la derivada es LI. Sin embargo, tal vez, vamos a ver dónde aparece. En alguna parte por aquí tiene que aparecer un desarrollo de Taylor, aquí, ¿verdad? La función LI es la serie de Taylor, ¿verdad? Centrada en x igual a 1, con esas constantes, 1 sobre 24, 1 sobre 72, etc. Y ahí lo que estoy haciendo, básicamente, es integrando la función logaritmo. Entonces, la integral de la función logaritmo, lo que está haciendo es reemplazando el logaritmo por su serie de potencias e integrando esa serie de potencias. Entonces, la función LI satisface que su derivada es logaritmo de es 1 entre el logaritmo de x, pero eso es lo que yo quería averiguar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de respuestas, ¿verdad? Que a veces son un poco insatisfactorias, porque ¿de qué me sirve que la respuesta sea LI? En el fondo lo que le está haciendo es que no puede calcular la primitiva, y lo que hace es que calcula la integral de la serie de potencias asociada. Entonces, esas eran varias aplicaciones, ¿verdad?, que yo quería compartir con ustedes del uso de series de potencias, series de Taylor, en la vida real, ¿verdad? Cálculo de límites, cálculo de integrales, ¿verdad? Aproximación numérica. La vez pasada hicimos unos ejemplos de aproximación numérica. Y bueno, hay más aplicaciones, ¿verdad? En ecuaciones diferenciales se usa mucho para resolver ecuaciones diferenciales que no caen como entre las categorías lineal, ¿verdad? Factor integrante, Bernoulli, todas esas, ¿verdad? Que son como métodos muy específicos de resolución de cierto tipo de ecuación diferencial. Entonces, si una ecuación diferencial se sale de ese formato, pues uno muy posiblemente lo que quiera hacer es reemplazar la posible solución por una serie de potencias y analizar qué condiciones cumple la serie de potencias si tiene que cumplir una ecuación diferencial. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pero yo tengo una pregunta con respecto, pero no al tema, sino de la tarea. Ok, sí, dime. Sí, es solamente como para ver, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, que nos den una serie y tengamos que ver cuál es el intervalo de convergencia. Ok. Entonces, yo lo que leí en el libro de cálculo en varias variables, que se ancló al grupo, el temilla ese nos dice que apliquemos un criterio a la sumatoria, como por ejemplo un criterio de la razón, o el criterio de la raíz enésima, dice, creo que era. Y bueno, se hace eso, ¿verdad? Se aplica el criterio y todo eso, ¿verdad? La duda mía es, cuando yo tengo el límite, yo puedo sacar
lo que está anclado, o bueno, puedo sacar o X o lo que esté anclado a X junto con X, ¿verdad? De límite porque no depende de N. Correcto, no depende de N, ¿verdad? Cuando usted aplica el criterio, cualquier criterio, de los que hemos visto, eso es un criterio aplicado a los términos de la sucesión. Entonces es un límite cuando N se aproxima a infinito de o el cociente de dos consecutivos o la raíz enésima del término general. Y la X, pues no tiene ningún papel ahí con la N, ¿verdad? Vean que cuando usted hace el cociente o la raíz, las potencias desaparecen, ¿verdad? Tal vez voy a aprovechar y ¿verdad? Cuando usted hace el cociente, ¿verdad? Cuando usted hace ya sea X a la N más 1 dividido entre el anterior, o sea, dos términos consecutivos, cuyas potencias son X, esto, la dependencia que existía en el término de la sucesión desaparece, porque ahora únicamente le queda X. Lo mismo ocurre si usted aplica el criterio de la raíz enésima a una serie de potencias, porque la dependencia estaba en el exponente. Pero ahora, cuando usted aplica el criterio de la raíz enésima, vea que le queda únicamente la X. Es decir, que cuando usted aplica cualquiera de estos dos criterios, le va a quedar, bueno, tal vez hagámoslo, ¿verdad? Si usted hace, por ejemplo, a sub n más 1 entre a sub n, bueno, ok, voy a tal vez para hacerlo más claro, usted quiere analizar la convergencia o la divergencia de una serie de potencias de esa forma. Aquí realmente no importa el centro, entonces voy a hacerlo alrededor de 0 para mayor facilidad. Entonces, supongo que usted quiere aplicar el criterio de la razón a una serie de potencias cuyos coeficientes se llaman AN. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Va a considerar el cociente de dos términos consecutivos, pero entonces aquí le quedaría X a la N más 1 dividido entre A sub N, X a la N. ¿Verdad? Y note que eso, entonces, inmediatamente pasa, bueno, valor absoluto, ¿verdad? No importa. Va a pasar esto que es acá. La X de abajo cancela con las de arriba y únicamente le va a quedar la X multiplicando a las constantes que sí dependen de N. Entonces le va a quedar a N más 1 entre A sub N. Ahora, cuando usted toma el límite, cuando N va para infinito, ese límite únicamente va a depender de esta fracción. Es decir, que usted pudo haber empezado únicamente con los números, no con las X. Entonces, suponga que este límite le da L. Entonces, aquí le va a quedar L por X, ¿no es cierto? ¿Y cuándo es que el criterio de la razón le dice que usted tiene convergencia? Cuando esto es menor que 1. ¿Verdad? El criterio de la razón le dice que va a haber convergencia cuando este cociente sea menor que 1. Eso quiere decir que las X para las cuales va a existir convergencia son las que cumplen 1 entre L. Aquí tal vez voy a poner en otro color, pues se me olvidó por un principio, ¿verdad? Voy a poner los valores absolutos, ¿verdad? Cuando usted calcula, aquí le van a quedar valores absolutos en todas las X. Aquí le queda valor absoluto. Entonces aquí le quedaría que la X, para que converja, tiene que ser menor que 1 entre L. Entonces, el ejemplo que la compañera me preguntó al principio, ¿qué pasa cuando ese límite es 0? Entonces le quedaría que 0 es menor que 1. Y eso es cierto independientemente de quién sea X. Note que convenientemente 1 entre L es infinito, de forma que yo podría interpretar para este caso particular que el radio de convergencia es infinito. Vea que lo mismo ocurriría si usted hace el criterio de la raíz. Si usted hace el criterio de la raíz, va a quedar exactamente lo mismo, donde ahora reemplaza este cociente por el límite de la raíz enésima de A sub n. Vamos a ver qué dice en el chat. Convergería para todo X que pertenece a R. En el caso concreto, donde el límite del cociente sea 0, sí, ¿verdad?
Si este límite que está acá da 0, bueno, o sea, tal vez, para no confundir, esto sería la respuesta siempre, independientemente de cuánto dé L. Yo ocupo que para garantizar convergencia, utilizando el criterio de la razón o el criterio del cociente de la raíz enésima, ocuparía que esta multiplicación dé menor que 1. Bueno, ¿cuándo es que eso da menor que 1? Cuando la X es más pequeña que 1 entre L. Y lo que estoy diciendo es que el caso particular de L igual 0, que no es siempre, ¿verdad? A veces sí, a veces va a otro número. Para este caso particular, entonces vea que 1 entre L sería infinito. Y esta condición lo que me diría es que X sea más pequeño que infinito, lo cual es cierto. Es decir, que la convergencia se da en todo R. ¿Sí? Ahí, de nuevo, ¿eh? No sé si le quedó clara la explicación. No, clarísimo, profe. Muy bien, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces, hasta aquí entra la materia para el primer parcial, que de acuerdo a la votación, se mueve para el sábado 29 de mayo a la 1 p.m. Yo esperaría que el examen no dure más de 3 horas. Ese es el objetivo que tengo, que no dure más de 3 horas. Como yo les comenté, va a tener 2 partes. Una parte, básicamente, son las tareas, preguntas similares a las tareas que hemos tenido hasta el momento. Entonces son preguntas de selección, de marca con X, falso verdadero, ese tipo de preguntas que hemos hecho en las tareas de la 1 a la 6. Y va a haber una pregunta de desarrollo, posiblemente en el espíritu, ¿verdad? En el espíritu de la pregunta de desarrollo de la tarea 5, ¿verdad? Tal vez muy posiblemente mezcle series de potencias con series numéricas, ¿verdad? Criterios de convergencia. Entonces, muy parecida a este tipo de pregunta. Maverick, ¿tiene la mano o ya la bajó? Sí, profe, es que vieras que, digamos, ya para lo del examen, más que todo ¿Sí? es que es porque, digamos, el lugar donde yo trabajo abre a las 12 de mediodía, entonces, en ese caso, no, o sea, ya queda movido para esa fecha, para el sábado a la 1. Es que todavía no sé cuál va a ser el horario de trabajo por todos los cierres que han habido. Ajá. Entonces, y estoy como, no sé si voy a estar libre o si voy a tener que trabajar ese día. Ok, entonces su pregunta es que su pregunta es si ya se cambió definitivamente o cuál. Exactamente, que si ya esa es la fecha y no se puede hacer alguna reposición o algo así, tal vez el No, mismo día, pero más temprano. la reposición siempre se puede hacer, ¿verdad? La idea del cambio es que había muchas personas, o sea, más que una, más que usted, que ya tenían, bueno, que tenían programado otro examen. Entonces la idea era como moverlo para que existan las menos reposiciones posibles. Digamos, ciertamente no se garantiza que moverlo no le choque a alguien más, pero la idea era esa, ¿verdad? La idea era moverlo para que a la mayoría que le estaba chocando le deje chocar. Obviamente eso puede generar que a otra gente que no le chocaba se le choque. Entonces, de hecho, bueno, esto que estoy diciendo es completamente, lo acabo de inventar, no lo he pensado antes. Podría intentar, pero no garantizo nada, que tengan dos horas disponibles, ¿verdad? Las 8 de la mañana o la 1 de la tarde. Pero no se los garantizo. La mayoría de gente votó por el sábado 29, algunas a las 8 y algunas a la 1. Entonces, no sé, me imagino que tal vez usted votó por las 8. Entonces, tal vez, pero no lo prometo, voy a intentar ver si se puede crear 2 horarios. Entonces, cada persona escoge a cuál de los dos exámenes va a hacer y tal vez eso garantice menos reposición todavía, ¿verdad? Claro, profe, me parece genial eso, porque digamos, yo no tengo problema el sábado, el problema es en la hora. A las 8 me queda perfecto. Y si es posible, y pues me encanta esa idea. Sí, voy a manejar esa opción, ¿verdad? Que sería como una reposición el mismo día, ¿verdad? Básicamente. Entonces, sí, voy a manejar esa opción. Yo les comunico en el transcurso de la tarde, les pongo un mensaje por Telegram, ¿verdad? Para oficializar el cambio.
Ok, perfecto, profe. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene más. Pero muchas gracias. Ok, entonces nos vemos la próxima semana. Chao. Nos vemos entonces. Ya.